ahora vamos a hablar de un tema al que quizás nos estamos aproximando con inquietudes, con temores, con dudas, pero pues que tenemos que despejarlas, y es la inteligencia artificial. Es un concepto al que cada vez nos vamos familiarizando más, pero esa familiarización no tiene que ser simplemente porque la estamos escuchando permanentemente. La pregunta acá es, ¿qué tanto la estamos utilizando? ¿Qué tanto la estamos incorporando en nuestros procesos empresariales o en nuestros procesos personales también? ¿O la estamos viendo todavía con esa visión un poco legendaria y mítica de los robots que vienen a reemplazar a los seres humanos? Entonces, creo que la siguiente charla es una invitación para que desmitifiquemos la inteligencia artificial, para que la incorporemos en todos nuestros procesos y para que la veamos como una aliada, y una aliada en algo que es fundamental para las empresas, y es la competitividad. Para esta charla yo quiero darle la bienvenida a Javier Galindo. Él es CEO de Ancatech, EITAC, es empresario y experto en inteligencia artificial aplicada, con cerca de 30 años en la industria tecnológica, lidera procesos de transformación digital que integran la IA, inteligencia artificial, de forma estratégica en empresas de alto impacto. Es decir, vamos a hablar con el que sabe. A Javier, bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, tardes ya. Tengo una competencia muy tremenda y es el almuerzo o el hambre, pero pues espero que el breakcito nos haya ayudado. Antes de empezar, antes de leer esto que está en pantalla, me gustaría que alce la mano quienes han usado la inteligencia artificial para cualquier cosa en la vida, no importa. Entonces, ahí pueden pasar varias cosas. Una es que a estas alturas de la vida uno ya no puede no alzar la mano, porque si digo que no use la inteligencia artificial ya como que me quedé de algo. Entonces, o la alzo porque la uso de verdad, o la alzo porque toca alzarla, ¿sí? O porque todos tenemos que estar en ello. Hay muchos mitos asociados a la inteligencia artificial y voy a tratar de desmitificar algunas de estas cosas y tangibilizar. Obviamente es un campo de acción sobre el cual yo trabajo mucho y ya hablaré un poco de ello, pero quiero hablar de esta frase que me la encontré la semana pasada en LinkedIn, me gustó mucho, porque el concepto no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, sino los humanos que usan la inteligencia artificial le van a quitar los empleos a los que no la usan, porque finalmente no es si la uso o no la uso como concepto. Mi nombre es Javier Galindo. Yo trabajo con temas, la inteligencia artificial tiene al menos unos 50 años de existir, por si acaso, que se ha vuelto muy de moda hace 3 más o menos, porque OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, hizo algo que se denomina en la industria democratizar la inteligencia artificial. ¿Qué significa democratizar la inteligencia artificial? Que todos hablamos de eso, ya todos. Mi señora madre tiene más de 75 años, y ella ya ha hecho, pues está ligeramente permeada por mí, pero ya ha hecho cursos de inteligencia artificial, de chatbots, de ChatGPT, lo usa más o menos a diario. O sea, logré transformar en ella este nuevo tipo de tendencia tecnológica, pero no es una tendencia, no es algo que llegó y vamos a ver cuánto dura, sino es lo que nos reemplaza con lo que hacíamos antes con una forma diferente de hacerlo. La analogía más fácil, creo yo, es, por lo menos yo entro en esa categoría, muchos de ustedes también entran en esa categoría, los que vivimos en el mundo donde no había internet y luego sí había internet. Es más o menos eso. No había IA y sí hay IA. ¿Cuánto duró la moda de internet? No, cambió la forma como la sociedad trabaja, opera, sus empresas producen productos, servicios, contratan, la globalización, simplemente fue que la humanidad evolucionó a otra cosa. Para esto voy a hablar una línea de tiempo, quedan 37 minutos, pero vamos a arrancar en el año 0. Hace 2025 años. Espero hacer la historia corta porque si no el tiempo no nos va a dar. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Esta gráfica lo que nos está mostrando desde el año 0 hasta el año 2022 es cómo la humanidad ha venido creciendo en tamaño de humanidad, cuántas personas somos de más y cuánto es el Producto Interno Bruto del mundo, calculado por Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas. Hay, digamos que varias entidades que han hecho estos reportes y lo que nos dice es, mire,
Hemos crecido 40 veces en población desde el año cero, pero el Producto Interno Bruto ha crecido 569 veces. La relación, la rata entre cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto y la población es de 14 veces. Va mucho más rápido la generación de Producto Interno Bruto que de crear personas. Esto es una cifra relevante, ténganla por ahí. Porque, ¿qué es lo que ha hecho que eso pase? Es la tecnología. Esta otra gráfica lo que nos muestra básicamente, de nuevo, desde el año 0 hasta el año 2008 aprox, es cómo es el crecimiento per cápita y cuáles son los hitos de la humanidad que han permitido que esto crezca de forma relevante. El primero, y se ve muy pequeño acá por la proporción en la que estamos parados hoy, es cuando estamos hablando de la imprenta, 1450 por allá. Cuando todo el conocimiento anterior era tradición oral, si yo quería enseñarle a alguien le contaba y si esa persona quería enseñarle a alguien tenía que contarle a alguien más y a alguien más y a alguien más. Cuando logramos escribir algo, pues resulta que independiente del tipo de papiro, papel, lo que usara en su momento, permitía que la persona que tenía el conocimiento lo dejara firme en algo. Y otros podrían nutrirse de ese conocimiento sin que incluso la persona estuviera. Es más, así se muriera, ese conocimiento podía sobrevivir. Eso hizo que la humanidad tuviera una velocidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya era más fácilmente accesible, con toda la complejidad del oscurantismo y esa época de la vida. Pero al tener impresos logramos hacer otro tipo de cosas. Pero luego tenemos dos brincos exponenciales importantes, la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, donde empezamos a tener máquinas, donde las máquinas empezaron a hacer cosas increíblemente potentes que los humanos no podíamos. Y ahí, como todo gran cambio tecnológico, pasan cosas como, me resisto, esto no va a pasar, esto es temporal, luego se va a acabar, o me subo en esto. Un ejemplo sencillo, para transportar usábamos carretillas con caballos. Y el que tenía mejor capacidad para transportar era el que tuviera los mejores caballos o las mejores carretillas. Y si ya no usaba un caballo sino dos, o si no usaba dos sino cuatro, no uso cuatro sino ocho, podría hacer trayectos más largos, cosas de ese estilo. Cuando llega un motor de vapor, dicen es que lo voy a hacer en un motor donde no se cansa nunca, se puede dañar, ¿sí? Pero no se cansa nunca y inevitablemente puede que no sea tan más veloz al principio que los caballos, pero puede sostenerse mucho más en el tiempo. Entonces yo tenía mínimo dos opciones en ese momento. Si yo tengo carretillas y caballos, entreno mejor a los caballos, les doy mejor tipo de comida, mejoro mis carretas y puedo hacer todo lo que quiera en la vida, pero jamás, claro, aprenderte para atrás es fácil, jamás iba a lograr igualar a sostener lo que podía ser un motor de un tren. No importa lo que hiciera con el caballo, tenía que hacer switch. Si no hacía switch, no necesariamente mi negocio iba a desaparecer, pero sí iba a quedar mucho más mínimo, versus a cómo evolucionó el mundo. A hoy es bastante complejo encontrar que alguien transporte cosas con caballos. ¿Qué pasó? Que esto nos dio un gran brinco porque empezamos a tener más nivel de automatización, mejor transporte, trenes, aviones, cosas por el estilo. Y la última gigante que sucedió, estamos parados por acá en el año 97, 98, cuando Internet empezó a trabajarse en escala. En escalas que se democratizó, todos usábamos Internet. Logramos descubrir que ahí ni siquiera existía Google. Había otra cosa que se llamaba Altavista y otro tipo de temas. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con temas de Internet cuando estaba en el colegio, por allá en el 93. Y lo sorprendente que era escribir en una pantalla y que alguien de Australia le respondiera. Y ese concepto mental de, en serio escribo algo y luego otra persona en otra parte del mundo es capaz de ver lo que yo escribí y me puede escribir y yo lo puedo ver. Esto es impresionante. Pero pues todos usamos de pronto WhatsApp y eventualmente ya no es tan raro, ¿cierto? Porque simplemente entró a nuestras vidas y cambió la forma como operamos. Por otro lado, porque finalmente la tecnología, yo soy un apasionado de la tecnología, me encanta, o sea, usarla, y hoy en día pues de pronto con estas herramientas de inteligencia artificial, yo no creo que alcancen a pasar, excepto mientras duermo, más de 4 horas sin que la use, quiera o no quiera, o que la pongo a trabajar para mí, y ya hablaremos un poquito de esto.
porque esto nos va a potenciar mucho. ¿Qué es lo que estamos buscando como humanidad siempre? Y en el marco de lo que estamos hablando, como empresas, producir más, crecer compañías. Así, como decía Luis Carlos hace un rato, así nos digan que somos el diablo por crecer compañías, pero queremos crecer compañías, queremos mejorar la productividad, porque eso finalmente da riqueza, va a generar beneficios para nuestra sociedad. Pero ¿qué sucede? Esta gráfica nos muestra 2 periodos de tiempo. Fíjense el puntico que tienen todas las flechas, tienen un punto y una flecha. El punto es más o menos el periodo comprendido entre el 85 y 2004 y la flecha es entre 2005 y 2016. Para entender cómo el mundo ha evolucionado con respecto a la productividad, si venimos desde un punto acá, en que venimos creciendo 14 veces PIB sobre personas, y queremos mantener esto, entonces, ¿qué estamos haciendo como humanidad para lograrlo? Pues entonces, ¿qué sucede? Que estamos trabajando más horas diarias en general. Habrá uno que otro país como Italia, como Francia dentro de este estudio, que trabajan un poco menos en horas diarias laborales y los otros países de la muestra se trabajan más horas por día, más horas por semana, más horas por mes. ¿Por qué? Porque tengo que producir más. Ese es el concepto al final detrás de todo esto. Pero por otro lado, tenemos la productividad en puntos porcentuales, cómo ha aumentado o disminuido en esos países. Entonces vemos que a pesar de que tenemos más horas trabajadas, en este caso la producción aumentó un poquito, pero en la rata de división entre producción sobre horas trabajadas es menor la productividad. Y si analizamos, todos los países tienen menos productividad a pesar que en promedio se trabaja más. Hay algo que no cuadra en ese modelo. ¿Qué pasa? Que queremos sostener el crecimiento del planeta, pero no damos abasto, no tenemos la capacidad para poderlo hacer. Y tenemos otra variable súper relevante, y es la edad de las personas que están en capacidad de producir. Porque saliendo un poco de la política, como concepto, hay una edad en la vida en la que uno es más productivo que el resto. Cuando soy niño de 3 años posiblemente no produzco tanto, cuando soy una persona de 80 puede que no produzca tanto, produzco de otra manera, incluso potencialmente puedo producir mucho más por mi experiencia y capacidad de decidir, pero como fuerza laboral es menos, cada vez hay menos fuerza laboral. Estas 2 gráficas nos muestran desde el año 50 hasta el 2020 y la proyección del 20 al 40, porque es relevante. Fíjense que tenemos China, Europa, Japón, Estados Unidos y el combinado del mundo, ¿sí? Según el Fondo Monetario Internacional. Y las edades de trabajar desde los 50 hasta los 2020, donde empezamos a ver que más o menos del 2010 hacia acá hay un declive en la cantidad de personas en edad de laborar. Entonces, si por un lado queremos producir más, pero somos menos, ¿cómo le vamos a hacer? No funciona. El modelo no funciona de alguna manera. Y lo que se proyecta hacia acá, hacia adelante, esto es pre-Trump, por si acaso, porque eso puede cambiar cosas, es que hay un declive en la cantidad de personas hacia adelante que van a poder trabajar en esa misma muestra. El único país que se veía que podía avanzar más, o sea, que iba a tener más fuerza laboral, era Estados Unidos. Pero Estados Unidos está teniendo cada vez menos niños. ¿Por qué puede pasar que un país que tiene menos personas, se generan menos personas, pueda aumentar su capacidad de producción? Por los migrantes, exactamente, porque están atrayendo talento. Entonces se los llevan y dicen, no tenemos cómo sostener crecimiento como país, con todo lo que sea de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? Atraigo talento de todos los países del mundo para que pueda sostener lo que los demás países no pueden. Eso, potencialmente para el mundo en general, es un problema. ¿Qué sucede? Que cada vez vamos a tener menos personas y se calcula que para el año 2030 vamos a tener un déficit de 85 millones de personas para trabajar. O sea, se necesitan, para mantener el ritmo de crecimiento de la economía, se necesitan 85 millones de personas más de las que va a haber en el 2030. Pero ¿de dónde saco, si estoy parado en el 25, 80 millones de personas que estén listas para trabajar en 5 años? Así nos dediquemos a trabajar como conejos todos, no va a pasar. O sea, no lo vamos a lograr, ¿cierto? Y esto va a dejar un déficit de aproximadamente 8.5 trillones de dólares a nivel mundial. Entonces la economía se va a disminuir. ¿Cómo hago
para poder sostener crecimiento. Y nos dicen por ahí, haga más con menos, o haga más con lo mismo, o cosas por el estilo. Ahí es donde, con una comprensión un poco más profunda quizás, es que la inteligencia artificial nació. La que conocemos hoy, como les digo, eso existe hace 50 años, pero la que conocemos hoy nació para resolver este problema. No para quitarnos ni el empleo, ni cosas de ese estilo. Es para resolver un problema que como humanidad tenemos, y esa es la razón más de fondo, aparte de que Microsoft se haga más rico, o Google se haga más rico, o OpenAI con ChatGPT se haga más rico, y hagan mucho dinero con esto, o incluso los chinos con DeepSeek, es para resolver un problema que como humanidad tenemos. Esa es la razón verdadera. Y al lado de eso hay un montón de herramientas, porque eso no es que llegó esto que me va a quitar mi trabajo. Si yo uso la inteligencia artificial, de no usarla a empezar a usarla, y en ningún punto siento que me va a quedar sin trabajo, es porque no la he entendido. Y no porque no me va a quitar el trabajo, por si acaso. Más adelante les voy a hablar de eso. Porque es un temor natural, entender o asombrarnos con lo que esto hace. Voy a tener 3 slides un poco técnicos, pero son relevantes para entender qué es lo que hay. Cuando uno habla de inteligencia artificial, le hablan de los modelos. ¿Sí? Voy a tratar de poner esto en el lenguaje, como digo yo, el lenguaje de humano promedio. ¿Sí? Que hasta mis hijos me comprenden o mi mamá me comprende, para que sea fácil de comprender. Hay 4 gráficas acá. Las 2 primeras, perdón, y cada barra es un modelo de inteligencia artificial. Hay muchos modelos. OpenAI tiene unos, con todo lo de ChatGPT, Google tiene otro, Microsoft tiene otro. Hay, la verdad, centenas, no sé si miles, pero sí centenas de modelos de inteligencia artificial hoy, especializados para diferentes cosas. Cada uno de estos son los modelos más avanzados que tiene ChatGPT. ChatGPT, y esto es bastante interesante porque esto los publicaron en abril 16, la semana pasada. Es el último modelo que acaban de liberar. ¿Qué nos dice esto? Tenemos el AIME 2024, AIME 2025, que es una competencia de matemáticas que se usa a nivel escolar para medir el nivel de la capacidad matemática de los estudiantes a nivel colegio. Y lo que nos dice es, cuando acá habla de no tools o with terminal, es que no le estoy poniendo ningún como acelerador o juguete adicional, algo que lo vuelva más avanzado. Con lo que uno abre la página y ahí está, sin hacer nada más. La capacidad de responder, competencia 2024-2025 es 93.4%, o sea, la inteligencia artificial es capaz de hacer con un nivel de perfección del 93% la competencia. Mucho más que la mayoría de los humanos. Porque cuando uno mira si es que todo el mundo responde a una competencia matemática al 95%, no es cierto. Entonces supera en promedio a casi cualquier humano. Por el otro lado, tenemos un tema por el cual es muy fuerte, donde se ha desarrollado muchísimo la inteligencia artificial y es para hacer software. La capacidad de construir software. Porque una de las cosas que se ha visto en el mundo, históricamente en los últimos 20 años para acá, lo que revoluciona el mundo como tal, como lo conocemos, son las soluciones de software. En el 2004-2005, ¿qué aplicaciones móviles teníamos en el celular? Ninguna. Hoy todos tenemos decenas o centenas de aplicaciones móviles en los celulares y cada una hace algo más. Desde entretenerme hasta hacer operaciones financieras con mi banco, hasta mi trabajo de la oficina. A veces el tema es que no me puedo desconectar, ¿sí? Por lo metido que estoy ahí. Pero todo eso que está en el celular es software que alguien hace. El Spotify que escuchamos, el YouTube que vemos, el Facebook con el que jugamos. Todo es software. Y hubo una gran demanda de talento, sobre todo en pandemia para acá, donde se volvió insostenible contratar ingenieros o tener capacidad laboral fuerte porque había mucho nivel de rotación. Y uno de los propósitos principales de la inteligencia artificial fue cómo hago software con la menor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque como hay que hacer tanto y no hay tantas manos, es para que con la gente que tengo lo pueda hacer, si no, no llego al 2030, con lo que estamos buscando hacer como de crecimiento como humanidad. Entonces, la única forma es que cada programador pueda programar por 16. Si cada programador no, yo soy programador, si cada programador no programa por 16, no llegamos al 2030. Entonces, ¿qué hicimos? Creemos herramientas que permitan hacer eso, para poderlo resolver. No es para quitar el empleo a los programadores. Y esto se mide en un concepto que se llama el ELO. Quienes de pronto les gusta el ajedrez
usa la misma escala del ajedrez, donde, para efectos de entendimiento, un 2700 es como un gran maestro, es decir, el 0.1% de la población, de la gente que hace software, o sea, los más hábiles, el 0,1% de los más hábiles haciendo software, es lo que hacen estos modelos. Hoy yo produzco software hablando. Quiero hacer una aplicación, no es tan fácil, pero quiero hacer una aplicación que me permita calcular intereses, que tenga unas pantallas que permita que los usuarios se autentiquen, que le pinte unas pantallas con resultados de lo que ha sucedido en la compañía, contadito. Y el resultado de mi contadita es código fuente. Claro, tengo que saber leer código. Soy ingeniero de sistemas. ¿Sí? Y el tercero, perdón, la última, es la capacidad de responder preguntas avanzadas científicas de nivel tipo PhD. Y estamos hablando que estamos más o menos sobre el 83-82% de la capacidad a nivel de perfección. Los modelos han evolucionado muchísimo. Al principio todos nos reíamos de cómo se equivocaban. Hoy tienen un nivel de precisión muchísimo más alto y son muy usables empresarialmente, no son un juego. Y vamos a hablar un poquito de esos juegos. Y para esto, les prometo que esto es lo más denso que vamos a hablar hoy. Existen 3 modos de hacerlo. ¿Quiénes han usado ChatGPT o Gemini o algo así? Aunque sea una vez, para preguntar algo. Buenísimo. Entonces uno tiene una pantalla o la aplicación en el celular y yo creo que, no sé si todos, pero muchos pasamos por, quiero que me hagas la historia del conejo y el ratón que se conocen con una ballena y van a la luna. Y le genera el cuento y se lo cuenta a uno de sus hijos y qué espectacular, qué loco esto, ¿cierto? Y entonces empieza uno a evolucionar y entonces decir, ¿cómo hago para explicar esto? Entonces tomo el pantallazo, le paso el pantallazo a ChatGPT y le digo, dígame como si fuera una charla tipo TED Talk, ¿qué debería yo decir? Y él me genera el script de más o menos lo que estoy diciendo yo acá. ¿Sí? Entonces es muy fácil, ¿sí? Pero yo le digo algo y él responde. Esto es antes de estas cosas. ¿Qué es lo que sigue? Resulta que cuando uno lleva al mundo empresarial, porque al final, cuando es solo divertido, pues entretenerse es interesante, pero eso no necesariamente me va a mejorar mi productividad. Entonces yo digo, ¿cómo hago para subir el nivel de mi productividad? Entonces, un ejemplo súper sencillo. Mi mano derecha asistente, antes de entrar en estos, pues resulta que en 20 segundos, recientemente creé una compañía que, suena raro, pero hace criptografía resiliente a la computación cuántica. Es una cosa un poco futurista y estoy buscando que clientes míos lo compren. Entonces, ayer estaba con un banco muy grande de este país explicándole, hizo todo el sentido y dijo, ¿quién más lo está usando en el mundo? No su producto, sino este concepto. Yo, muy buena pregunta. Estaba yo en una sesión virtual, ¿no? Yo trabajo con 3 pantallas. Entonces, mientras estoy mirando, en la otra estoy preguntando a ChatGPT y le digo, deme casos específicos de banca, documentados reales con referencias, que me permita mostrarle a mi cliente X que ya lo han usado y que sea un referente para él. Y mientras estaba en la charla, 3 minutos después, les dije, mire, les voy a compartir un pantallazo de estos 7 bancos a nivel mundial, JP Morgan y otros, que lo están usando. O sea, no, entonces sí, esto es válido para mi trabajo, para vender, pero sigue siendo la pregunta-respuesta. Esto de la computación cuántica es lo siguiente grande que va a pasar, más grande que la inteligencia artificial. Y la gente está trabajando y metiéndose mucho en esto. Pero, ¿qué pasa cada semana? No sé. Entonces, ¿cómo uso yo la inteligencia artificial para que me ayude? Entonces, programé la inteligencia artificial y le dije, necesito que me des un reporte todos los lunes a las 9 de la mañana, diciéndome qué cosas nuevas en banca han hecho durante la última semana las empresas. Entonces, ya no es que yo voy y le pregunto, sino lo puse a trabajar. Todos los lunes, juiciosito a las 9 de la mañana, por favor. Fijo, no llega tarde. Hablaba ahorita nuestro speaker anterior, ni se pone la hora a saludar a todo el mundo, ni nada. A las 9:00 tengo mi reporte de lo que pasó en la última semana en computación cuántica, para yo poderle decir a mi equipo comercial, mire, esto es lo que usted tiene que ir a decir a los clientes de banca. ¿Y por qué solo banca? ¿Sabe qué? Hágame otro a las 9:15, todos los lunes, que me digan todas las otras industrias
que ha venido evolucionando. Y son mis casos de referencia para ponerle a mi equipo comercial para que vaya y venda mi producto. Entonces ya no es como tan la vaca y el ratón que se hicieron amigos con la ballena para ir a la luna, sino cómo potencio mis ventas, cómo pongo a trabajar a alguien a investigar durante toda la semana para que cada semana juiciosamente me entregue el reporte de qué pasó. ¿Y cómo lo hice? Con un prompt, escribiendo, quiero que hagas esto. Dicen por ahí, y lo hemos escuchado harto, que el truco está en los prompts, que si uno hace una buena pregunta, tiene una buena respuesta. Y entonces que toca ser un duro haciendo preguntas. Eso no es fácil, incluso en el mundo normal. Muchas veces uno pregunta como la consecuencia de algo. Entonces yo pregunto, venga, ¿acá hay agua? Y la respuesta puede ser, pues sí, no sé. Pero resulta que mi proceso mental iba mucho más atrás y era, es que tengo sed. ¿Sí? Entonces lo que yo quería era tomar agua. No saber si en este edificio hay agua o no. Pero pues mi pregunta arranca como lo primero que se me ocurre. ¿Cómo hago buenas preguntas? Si solo se pueden llevar una cosa hoy, usen la inteligencia artificial para que les desarrolle las preguntas. Si yo quiero hacer una pregunta y no sé cómo se hace, creo un chat, le digo, dame el prompt que te voy a hacer a ti mismo para lo que ustedes quieran. Y el man se lo entrega y luego crea un nuevo chat y pegan eso de primero. Usan la IA para que le genere el prompt. Sale. Es muy fácil. Y pueden ser mucho más avanzadas las cosas que hacen. Entonces estamos hablando que entonces tengo cosas donde le puedo poner tareas. Lo primero que acabo de narrar es un workflow. Oiga, usted cada 8 días haga esto. La tarea es muy concreta. Vaya, busque y entrégueme a las 9 de la mañana. Otra más avanzada, y este ejemplo puede ser más fácil de comprender para todos. Hay ejemplos empresariales y no empresariales. Quiero viajar, por ejemplo, a Tailandia. Nunca he ido. Quiero ir 3 semanas. Tengo $5,000. ¿Y uno qué hace cuando quiere viajar? Antes contrataba una agencia de viajes. Hoy uno empieza a mirar cómo me armo mi viajecito lo más eficiente posible, lo más barato posible, en tiquete, que coincida el tiquete con el hotel, con los planes que voy a hacer allá, con las cosas que nos gustan. Y con IA eso es súper chévere porque uno empieza a preguntar y le responde, y le responde, y le responde. Ay, pero ¿no sería más chévere que uno dijera, venga, no importa el número, tengo $4,000 por persona, me estoy inventando el número. Quiero ir a Tailandia como entre junio y julio del otro año, no me importa cuándo salga, no me importa cuándo vuelva, ojalá que los viajes no sean tan largos, que coincida que en hoteles de 3 o 4 estrellas, de acuerdo a mi gusto, o cabañas o como uno quiera, y los planes que a mí me gustan son de senderismo y de tal y de tal y tal cosa. Y esta es mi tarjeta de crédito y los datos de todas las personas de mi familia, y hágale, y cuando acabe me avisa cuándo es que me voy, en dónde es que me voy a quedar y qué planes voy a hacer. Y el man lo hace solo, sin mí. Porque entonces uno entra todos los días, el martes a las 11 de la noche son más baratos los tiquetes. Muestra a ver, todas las aerolíneas. No, su tarea. A mí me entrega mis tiquetes comprados. Y no es ciencia ficción, es de verdad hoy ya. Eso es un agente. Va fácil de entender. Y luego tenemos, otro puede ser, organice mi agenda. Entonces le doy acceso a mi agenda, él mira qué reuniones tenga. Durante la próxima semana le digo, quiero reuniones estratégicas, prioricélas sobre las demás, mire mi correo, mire qué otras citaciones me están llegando, priorice y dígame cómo es que mi agenda la otra semana. Y ya, su misión es, mucho me avisa cuando acabe. Entonces es a mi servicio, no para reemplazarme. Es muy importante entender eso. Y luego entonces puedo empezar a tener ecosistemas mucho más complejos. Esto sí es más avanzado, que se llama el Model Context Protocol. No importa lo técnico, porfa. Que es que agentes cooperando con mis datos. Yo estoy en mi empresa, entonces resulta que hice una campaña de publicidad por LinkedIn o por Facebook o por donde sea, vendiendo mis productos. Hice una campaña, luego otra campaña, luego otra campaña, y yo esos datos los correlaciono con mi CRM para ver cómo están evolucionando mis ventas, y voy haciendo eso, y tengo un conjunto de gente pila analizando, esto sí funcionó, esta no tanto, esta mejor, la próxima deberíamos hacer esto con esto, con esto. No, le digo, ¿sabe qué? Conéctese a mi CRM, conéctese al Google Ads, conéctese a todos los sistemas de información, mire cuál es el desempeño de mis campañas, lo que estoy vendiendo, y ¿sabe qué? Dígame el próximo mes qué debería yo vender, porque ya sabe cómo ha sido el resultado del previo, y adicional es, invéntese las nuevas campañas
de mercadeo, entendiendo qué sí sirve, qué tiene mejores reacciones, qué vende más, qué vende menos, pero no necesariamente dímelo a mí, pues eso es tan irrelevante, es entiende cuál es la mejor a partir de todo lo que ves y de una vez pon la siguiente, públicala todo, acá está tu tarjeta de crédito, acá está todo, hazlo solo. Y eso ya se puede hacer hoy. Entonces al final es, como dice mi hija, ¿cómo es? Work smarter, not harder, me lo dice ella. Entonces trabaje más inteligente, no más pesado. Simplemente es coja esto a su servicio, empresarialmente hablando. La IA no es una moda. O sea, ya pasó la parte pesada. La IA no es una moda, no es algo que vamos a ver qué pasa en 2 años, sino es como el ejemplo que les daba al principio, había internet, ya no. Perdón, no había internet y ahora sí. Entonces, ok, cambió radicalmente, no había IA y ahora sí. Y cada día es más dura. Entonces, es una respuesta estratégica a un modelo de productividad. ¿Cómo hacemos para llegar al 2030 sin ese déficit tan brutal que tenemos? Y la IA no puede depender del héroe de turno. No, es que en toda empresa uno tiene un man que es el tigre. Dice, es que este man hace de todo y le rinde, y entonces coge la IA y hace cosas mágicas y nos muestra y todo, ¡guau! Pero y es importante tener ese tipo de héroes, pero cuando la iniciativa empresarial de usar la inteligencia artificial depende de el mancito de turno, ese man se va para otro empleo y como empresa hasta ahí llegó el impulso de la inteligencia artificial, miércoles, y entonces tenemos que hacer algo más profundo que solo eso, porque no hay continuidad. Es importante porque siempre necesita alguien que sea un volador sin palo, o sea, hágale, déjelo, dele pita. Porque le llega con cosas locas. O usa usted una inteligencia artificial para que le diga qué cosas locas están pasando en el mundo y le vaya avisando. Entonces también sirve. O cojo eso y se lo doy al man que es un volador sin palo y saca una vaina explosiva, brutal. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que es bacano cuando le cuentan a uno la IA como lo que hace Javier. Todas estas cosas que les he contado yo las hago. Yo estaba diciendo, uy, wow, pero allá queda. Yo durante mucho tiempo, sobre todo con inteligencia artificial generativa, yo trabajo con inteligencia artificial desde el año 99, 2000, y eso ha venido evolucionando de una forma importante. Mi tesis de pregrado fue en inteligencia artificial. Hoy en día es inteligencia artificial generativa, es mucho más pila, hace más cosas, pero siempre ha pasado como que eso es lo que ese man sabe hacer. Pero en una empresa somos un conjunto, una comunidad que entre todos tenemos que poder avanzar y lograrlo. Entonces, estos 3 pasos, estas 3 fases, es mi conclusión de estudiar a mis propios equipos de trabajo. Meses, oiga, mire, pille esto, mire lo que pueda hacer, y todo eso es que usted cómo le rinde. Y yo quisiera que a todos nos rinda, pero como que es de él, Y en algún punto hasta yo lo sentí, es miércoles. Algo hizo clic acá, entonces ya no me necesitan. Entonces, si ya no me necesitan, me voy a quedar sin trabajo. Yo de cuando en cuando hago consultoría en arquitectura de software, que es un tema, un tópico ahí específico. Y creo que soy buen consultor de eso. Sé harto de eso, creo. Pero cada día hay más tecnología y no me las sé todas, entonces nada tan maravilloso como la inteligencia artificial, donde necesito inyectar, como cuando veíamos Matrix y Neo se inyecta y dice, ya sé Jiu-Jitsu, quiero aprender la nueva tecnología X, un prompt, un par de prompts y ya tengo por lo menos para tomarme un cóctel y hablar. Más profundo toca saber, pero le da un entendimiento de cero a algo muy rápido. Ahora, si yo sí sé del tema y uso la IA, es ultra potente. Si yo sé construir software, sé qué decirle que haga. Nada peor que le diga, hágame un software. Eso es cualquier cosa. Pero si yo sé que eso tiene una base de datos y tiene unos componentes clave que tiene que hacerse, le digo, entonces haz primero este componente, luego este, luego este, luego este, el resultado es potentísimo y aplica para todo. Mercadeo, abogado, el que sea. La fase 3 es cuando ya los equipos superan ese temor y dicen, esta vaina es mi mano derecha. Pero luego queda el reto de cómo lo llevo a que sea parte de la empresa. Porque de nuevo, chévere el héroe, cuando la gente ya tiene la conciencia de, uy, esto me va a ayudar un montón como empresa, porque entonces resulta que tenía yo un proceso de selección, donde el proceso de selección súper rápido, esto es un proceso empresarial,
resulta que las personas que hacen el proceso de selección tienen que hacer, no sé, un post en algún lado, en LinkedIn, en el empleo, en Torre, en donde sea. Llegan unas hojas de vida, las leen, las cruzan como contra un perfil, dicen más o menos me suena, se las mandan a el técnico que sí entiende en profundidad y le dice, oiga, mire, ¿será que estas hojas de vida pueden aplicar para el trabajo? Él, en el mejor de los casos, él las mira y dice, sí, todas sirven, cuádremelos para entrevista. No, arranque el proceso, porque ahí tienen que sentarse, entrevistarlos, mirar todo lo demás. Peor escenario, no, es que estas no aplican. Vuelve a empezar. Y va y vuelve, y va y vuelve, y va y pimponea y vuelve. Y hay mucho tiempo muerto en la mitad, porque resulta que la persona de gestión humana le manda la hoja de vida, modo tradicional, por correo. Y el personaje es un personaje ocupado. Es el director de operaciones, no sé. Entonces el man a los 2 días mira el correo y dice, ¡ahí está! Para decirle no. Puede pasar. Y entonces otra vez el de gestión humana no vengo, vuelvo, empiezo. Y entonces al final pierde 2 días acá, 2 días acá, 2 días acá. Entonces desarrollamos desarrollar es un decir, porque es con pura carretica hablándole al chat. Desarrollamos una que se le entregó a gestión humana la entrenó, y pasamos de que cuando ya a hoy, ¿en qué vamos? En que simplemente al director de operaciones se le dice tal día tiene tal entrevista. Ni siquiera se le preguntó nada en el proceso. 0. El paso intermedio fue, como necesitamos testear y probar que esto sí funcionara, era el de gestión humana cogía a un chat especial nuestro, que habíamos entrenado nosotros, le ponía el perfil, las hojas de vida y él le calificaba. Y si daba más de 90% de precisión con el perfil, con lo que estamos buscando, se los pasaba al de operaciones. Con el tiempo el de operaciones dijo, no hagamos más esto, es que el 100% de todas las que me pasan funciona. Entonces más bien me avisa cuándo es que me tengo que sentar a entrevistar. Y mejoramos un proceso de negocio. Nos ganamos 2 semanas hábiles por cada contratación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? Productividad, ¿verdad? Entonces al final ¿puedo ser más productivo? Sí. Usando la inteligencia artificial, sí. ¿Echamos a los de gestión humana? No. Hacen su trabajo más fácil, de mejor calidad y más rápido. ¿Tan felices? Sí. Me costó como 1 año y medio convencerlos de que la usaran. Pues que fue en un momento donde todavía no era tan popular. Y un día dije, se las voy a quitar hace poco. Casi muero con la mirada y eso fue buenísimo. Diciendo, una herramienta de trabajo. Y entonces, ¿cómo hicimos para pegarla dentro del proceso? Porque es que las organizaciones normalmente funcionan a través de procesos. ¿Cómo a través de procesos? Lo que les da fue un proceso. Voy a contratar a alguien, postulo una opción de hoja de empleo, me llegan hojas de vida, se las paso al otro. Pues modificamos los procedimientos de la compañía para que en qué punto el humano ya no hacía algo y lo hacía la IA, en qué punto se hacía algo automático y se modificaran los procedimientos. Para que el próximo que llega a la empresa le dicen, en esta empresa se hace así. Entonces lee el proceso y en el proceso dice, y acá usa la IA. Entonces el héroe de turno ya no es tan relevante. Es bueno y útil, pero ya no es tan relevante porque el proceso queda en la compañía independiente quienes estemos de turno. Hace un rato alguien decía, Luis Carlos, creo que decía, Coca-Cola no existe, Coca-Cola no es nada. Hay personas adentro. Las personas son las que hacen que pasen las cosas. Lo mismo, pero los procesos, independiente de las personas, son la fortaleza de la compañía. Y así combina uno las cosas. Lo que le parece anecdótico y súper chévere, lo mete dentro de un proceso para que sea repetible y reusable. Y obviamente con todo lo que eso implique. Auditorías para verificar el proceso se use y cosas por el estilo. Tema relevante. La privacidad. Todos sabemos o hemos escuchado alguna vez quizás que cuando algo es gratis, el producto es uno. ¿Sí o no? Entonces cuando uno dice, ay, es que Google es gratis para buscar, pues todo lo que yo busco, el man aprende de mí, ¿para qué? Para que luego me venda cosas a alguien más. Y ahí es cuando uno dice, yo debería tener un negocio como el de YouTube. Buenísimo. Las empresas pagan para que salga publicidad y las personas pagan para que no les salga la publicidad. Es el mejor modelo de negocio del mundo. Es bacanísimo. O sea, si uno logra crear eso, se hace rico, inevitablemente. Ahora, cuando yo uso un modelo abierto, y es que precisamente la publicidad dirigida y demás, todo lo que yo coloque dentro de los prompts alimenta los modelos de la empresa, de esa empresa.
Entonces, si estoy poniendo secretos industriales, cifras financieras, datos confidenciales, información privada personal que está regida por la Ley de Protección de Datos Personales, cosas por el estilo, estoy violando la ley, por un lado. Y segundo, estoy entregando información privada de la organización. Y un tema para que tengan presente es que un modelo de inteligencia artificial no puede desaprender, eso no existe. Uno puede llamar a alguien y decir, oiga, borres eso. Eso no existe. Técnicamente no es posible. Entonces la responsabilidad es, no todo lo tengo que subir de esa manera. Hay versiones privadas de usar modelos para que uno pueda trabajarlos organizacionalmente. Y que la gente tenga claro que eso es la forma de operar. ¿Qué tipo de data coloco? Definir criterios, lineamientos de seguridad. Yo trabajo en seguridad informática, soy muy, como diría, ansioso con esos temas y digamos que tenemos muchas normas al respecto. Ese tema es muy relevante, bueno, para cerrar, ese tema es muy relevante porque de eso depende que realmente se pueda usar corporativamente. De si yo digo, ay, entonces le va a pasar mi ERP o mi CRM o que eso no se lo puedo pasar a cualquier cosa por ahí, ¿cierto? Entonces tengo que tener, no es que compren o no compren, es que entiendan las consecuencias de privacidad que tienen con lo que ustedes ponen en un modelo de estos. Y ya para cerrar, pues un breve mensaje. IA es un potenciador, un catalizador, no es un reemplazo. Finalmente es lo que va a hacer que si yo soy bueno en algo, ahora soy la locura. Simple, ¿sí? Pero nunca me va a quitar, me va a permitir incluso no tener que trabajar hasta las 10 de la noche todos los días, sino hasta las 8, lo que sea, ¿sí? Entonces va a ser muy potente. Y nosotros, nuestra responsabilidad como empresarios es ser agentes que lideramos la adopción responsable y efectiva en el proceso de construcción de soluciones dentro de nuestras organizaciones, porque finalmente las directrices son las que permiten que las cosas pasen dentro de las organizaciones. Muchas gracias.